Transmite Tierra Visión, Canal 14. Aquí en Tierra Visión es una materia obligada ya. Nuestro amigo y compañero doctor José Luis Ureña nos acompaña hoy. Un tema muy interesante, doctor, transición. Hay de todo en este proceso de transición, pero es muy temprano para comenzar a hablar de los temas, ¿verdad? Como uno le dice, bravos. Amables televidentes, buenas tardes, un placer estar con ustedes una vez más. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Daniel Marrero, de verdad que es un placer estar otra ocasión en este su espacio diagnóstico social, compartiendo contigo y con nuestros amables televidentes que nos ven a través de sus televisores y aquellos que nos siguen esta señal a través de las redes sociales. Desde este espacio quiero extender mis más sentidas condolencias a la familia La Antigua Tatis, allá en el kilómetro 17, por la pérdida de uno de sus hijos. ¿Quién no recuerda a Borinquen jugando la tercera base en el béisbol amateur de la región? Era un espectáculo, Daniel. Crecimos mirando a Borinquen hacer grandes jugadas en el béisbol. Ayer lamentablemente falleció a causa de esa terrible enfermedad que está azotando a la humanidad. También falleció en esta semana un compañero, colega de trabajo de allá en Mao, donde laboramos en la clínica. O sea que la gente debe tomar conciencia de lo terrible que es esta enfermedad, y hay una parte que realmente le corresponde al Estado hacer, pero hay una parte que es una responsabilidad civil, una responsabilidad de cada ciudadano para poder contener o mitigar el contagio. Bueno, como usted dice, doctor, hay una responsabilidad social, pero hay una gran falta de educación cívica en nuestro país. Yo he visto muchos colmadones llenos, sin distanciamiento social, y la mayoría que tienen mascarilla la usa por debajo de la barbilla, ni siquiera se tapan la boca ni la nariz. Vi esta mañana una feria improvisada de unos haitianos, hay más de 50 personas sin mascarilla, todos pegados o empujándose, y yo decía, wow, ¿dónde están las autoridades? Algunos dicen, escuché a alguien decir ayer que estábamos en una especie de España boba. Yo digo, no, estamos en una dominicana muerta prácticamente. Gracias a Dios, un ciclo político termina mañana. A partir de mañana esperamos nosotros los dominicanos y dominicanas que cambie el esquema operativo del Estado, que sea más institucional, que trabajen en beneficio de la gente, porque ya mañana a esta hora, doctor, tendremos nuevas autoridades, desde presidente y vicepresidenta hasta nuevos senadores y nuevos diputados en su gran mayoría. Así es, este es un tema obligado, lo que concierne a la transición de gobierno. A partir de mañana, República Dominicana, se instaurarán las nuevas autoridades, y creo que es propicio, hoy es 15 de agosto, algunos acontecimientos a nivel de lo que es la historia universal y también acontecimientos a nivel de lo que es la historia dominicana.
A nivel de la historia universal, un día como hoy, 15 de agosto del año de 1767, nace ese gran conquistador, Napoleón Bonaparte, Ramolino. Todo el mundo probablemente a nivel de la historia universal ha escuchado ese nombre, fue un gran conquistador. Y en año más reciente, en el 1947, 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, es proclamada la independencia de la India y de Pakistán, que se liberan del yugo del Imperio Británico. Pero en nuestra isla acontece un hecho totalmente extraordinario, una epopeya, el día 16 de agosto. Y quisiera pedir al Control Master Rona que por favor nos ponga el himno nacional. Nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Glorioso el himno nacional.
16 de agosto del año de 1863. 157 años, Daniel, de ese hecho histórico que a juicio de Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana y escritor de talla internacional, lo cataloga como el hecho más importante de la historia de la República Dominicana. En el año de 1861, el 18 de marzo, el entonces presidente Pedro Santana anuncia desde el balcón del Palacio Presidencial la anexión a España. Un proceso que se había dado desde un tiempo atrás, muchas condiciones y muchas causas que llevaron al presidente Santana a negociar con la corona española y volver a someter este pueblo que tenía solamente 17 años, que había proclamado su independencia, al dominio de una potencia extranjera. Algunos acontecimientos como el descontento del sector de los campesinos de Santiago, de la zona del Cibao, el sector tabacalero que había sido engañado por Báez en el año de 1857, cuando Báez intentó comprarle su cosecha y emitió 18 millones de pesos falsos. Y eso generó una gran crisis económica. Otra causa, otro factor que llevó es que Santana, que nunca creyó Santana en la República, en el proyecto de República que había soñado Duarte, Sánchez y Mella, y trató de buscar la protección de España. Intentó primeramente con Estados Unidos, buscar la protección de España para poder garantizarse, mantenerse en el poder. Recuerda, Daniel, que estábamos viviendo una época de inestabilidad y se formaron dos grandes grupos políticos, los seguidores de Báez, entre los cuales estaba Francisco de Rosario Sánchez, y los seguidores de Santana. Esa serie de acontecimientos en cascada que se fueron dando, tanto sociales como económicos, llevó a que el 18 de marzo del año de 1861, Santana proclamara la anexión de nuestra república a la corona española, bajo el reinado de Isabel II. Ahora bien, los levantamientos y el descontento popular en contra de esa medida se gestó inmediatamente, y el 2 de mayo de ese mismo año se levantó en Moca José Contreras, Cayetano Hermosén, José María Rodríguez y una serie de hombres valerosos, y atacaron el cuartel en Moca, hicieron preso al capellán del cuartel y bajaron la bandera española e izaron la bandera dominicana, pero fueron reprimidos y de hecho fueron fusilados bajo la orden del general Pedro Santana. Recordamos también que en ese mismo año entró por Haití el patricio Francisco de Rosario Sánchez, acompañado de 500 hombres aproximadamente, y el 1 de junio pisaron suelo dominicano. Pero esa expedición que se había madurado desde el exilio, recordamos las palabras gloriosas de Francisco de Rosario Sánchez: soy la bandera dominicana. Pero esa expedición se fue traicionada y de hecho fueron emboscados, y el 4 de julio fueron juzgados y condenados a muerte Sánchez junto a 20 hombres más. No solamente fue Sánchez que murió ese día 4 de julio, sino que fusilaron 20 compañeros más. Y ese descontento fue dándose cada vez más, hasta llegar a todos los grupos sociales de República Dominicana. Bajo las condiciones de la anexión, España le ofrecía a la República Dominicana algunas ventajas. O sea, era una provincia española, lo cual en realidad, en la práctica, no se dio así. Se supone que los puestos de mayor relevancia en el Estado lo iban a ocupar los dominicanos, pero los españoles fueron ocupando esos
impuestos fueron legando a los dominicanos y inició también la crisis económica, no mejoró, más bien se pusieron otros impuestos, se cargaron con otras cargas impositivas, el sector tabacalero y productivo de Santiago, y ese descontento fue generando y se fue gestando hasta que el 16 de agosto del año de 1863 entran a tierra dominicana desde Haití un grupo de hombres comandados por el general Santiago Rodríguez, y en el cerro de Capotillo, en Dajabón, izaron la bandera dominicana, lo que se conoce como el Grito de Capotillo. Ahí inicia esa gesta histórica que pasó de ser un movimiento revolucionario incluso a ser catalogado por algunos historiadores como una verdadera guerra de independencia. Algunos dicen que ha sido la más grande batalla de independencia. Sí, ha sido la más grande, ha sido una epopeya, cuando un grupo de hombres valerosos como Santiago Rodríguez, el general Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo, Pepillo, Benito Monción, que de hecho libró una gran batalla en Guayubín, en nuestra tierra aquí, Benito Monción, y fue herido ahí en esa batalla, pudieron simpatizar y crear un sentimiento nacional donde el pueblo se involucró en esa gesta. Y ese grupo de hombres, sin esa gran experiencia de ejército militar, pudieron derrotar un ejército organizado, entrenado, que habían incluso peleado en África, el ejército español. Ahí en Santiago se dio una gran batalla, comandada por el general Gaspar Polanco, y sitiaron el fuerte de San Luis. Se estableció el primer gobierno restaurador que lo encabezó José Antonio Salcedo, Pepillo Salcedo, y pudieron así conquistar nuevamente y devolverle a la República Dominicana la independencia que habían perdido 17 años después de proclamada la República. Bueno, muy interesante esa reseña histórica, doctor Ureña, interesantísima. El que no conoce parte de su historia siempre tiene la tendencia a cometer errores, o los mismos errores que en el pasado se han cometido. Con esto vamos a unos breves comerciales, ya volvemos. En la provincia de Montecristi, la salud tiene un nombre. Grupo Médico San Antonio, en Atillo Palma. El doctor Johnny Gómez, junto a un grupo de médicos especialistas, ofrecen servicios de medicina interna, pediatría, cardiología, ginecología, gastroenterología, internamientos en cómodas habitaciones y todo tipo de cirugías. Grupo Médico San Antonio en Atillo Palma. Servicio de emergencia a las 24 horas y nuestra farmacia anexa con todos los medicamentos. El doctor Johnny Gómez y el Grupo Médico San Antonio permanentemente siguen luchando por su salud. Llame al teléfono 809-572-9207. Si necesitas asistencia legal y técnica, póngase en manos de abogados confiables y expertos. Rojas y Pimentel, abogados y consultores. El doctor Eddie Rojas y la licenciada Analibe Pimentel, junto a un grupo de prestigiosos abogados, les esperan en Rojas y Pimentel, abogados y consultores. Somos expertos en materia de tierras y en todas las ramas del derecho. Estamos en nuestras modernas y confortables oficinas ubicadas en la avenida 30 de Mayo, edificio 11, primer nivel, urbanización Bellavista, en Castañuelas. Contáctenos llamando al 809-584-8844. Rojas y Pimentel, abogados y consultores.
Grupo Médico Carlos J. Finlay. Tu salud y confianza están seguras en nuestras manos porque somos un gran equipo de prestigiosos profesionales ofreciéndote los servicios de internamientos y emergencias las 24 horas, ginecología y obstetricia, diabetología, pediatría, urología, radiografía y sonografía, ortopedia, medicina interna, laboratorio, cirugía general, servicio de ambulancia y aceptamos todos los seguros médicos. Grupo Médico Carlos J. Finlay. Visítanos en la calle Rafael Perellón número 25 en Montecristi con el teléfono 809-579-2644. El doctor Cabral y su equipo de profesionales le esperan para darle el mejor servicio en el Grupo Médico Carlos J. Finlay. Esa gran epopeya, esa gran guerra, como le llaman algunos autores, concluyó con la salida de los últimos soldados españoles el día 15 de julio del año de 1865. Desde ahí entonces hemos visto cómo nuestra república ha pasado por alto y por difícil momento también. La democracia se ha visto afectada en el transcurso de esos 157 aniversarios de la Restauración. Hemos tenido algunos gobiernos que han prometido conducir esta amada República Dominicana por el trayecto del desarrollo, por el camino del progreso. Realmente creo para mí que solamente dos hombres han encarnado esa visión de Estado de Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. El mismo Luperón, con sus ideas progresistas, aparte de ser un gran general, también fue un gran escritor político de talla internacional, y el profesor Juan Bosch. Pero cada vez que se ha levantado un hombre con la idea de transformar esta nación, aparecen los sectores conservadores que solamente piensan en sus beneficios personales y en el gran capital. Creo que estamos mañana, 16 de agosto, se puede inaugurar una nueva era para la República Dominicana, un nuevo comienzo, con el gobierno que encabezará el licenciado Luis Abinader Corona y el PRM. Esa es la esperanza de los dominicanos. Las experiencias anteriores no han sido muy buenas, Daniel. ¿Qué usted opina sobre ese tema? Doctor, muy interesante esa reseña. Recordar a los amables televidentes que en 157 años de esa gran epopeya han muerto en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República 4 presidentes. Uno de ellos fue Ramón Cáceres, Mon Cáceres. De ahí viene el refrán de la Guardia de Mon, una guardia que él había creado en ese momento para controlar la disidencia, sobre todo política. Murió también José Antonio Salcedo, Pepillo Salcedo, fue mandado a fusilar por Gaspar Polanco, quien le sustituyó en el cargo como presidente. También Lilis murió en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, y también Trujillo Molina murió siendo presidente de la República, asesinados los 4. Ha sido largo el proceso, doctor, muy largo, agotador, doloroso, hasta cierto punto terrorífico. Por ejemplo, los primeros 30 años del siglo XX, del 1900 al 1930, gobernaron aproximadamente 15 personas. Hubieron ahí presidentes de 2 o 3 meses, presidentes de 1 año, presidentes de 2 años, y así sucesivamente. Luego vino el asunto de Trujillo,
La dictadura, dentro de la dictadura hubieron otros que también, la dictadura para poderse mantener y acallar un poco el concepto que había de Trujillo, de un animal político, así lo titulaban, lo que sucedió fue que él fue a elecciones y su hermano fue presidente con el doctor Joaquín Balaguer como vicepresidente. Eso pasó en varias ocasiones. Entonces de ahí para acá surge un nuevo concepto de democracia a partir de 1966, los primeros 12 años, considerados los 12 años sangrientos de nuestra democracia, y luego entonces surgió el gobierno, primer gobierno, segundo gobierno constitucional del Partido Revolucionario Moderno, a la cabeza con el agrónomo, ¿verdad?, Antonio Guzmán Fernández. Luego vino el licenciado, uno de los juristas más brillantes en su momento, Salvador Jorge Blanco. Luego regresó Balaguer. Usted sabe, doctor, que cuando uno calcula, ¿verdad?, cuando uno saca las cuentas, en un promedio de por lo menos 100 años gobernaron unas 10 o 11 personas en este país. Eso no ha pasado en muchos países, creo que este es uno de los 2 o 3 que quizá ha pasado en todo el mundo, que en un periodo tan largo de tiempo solamente 10 personas o 11 han tenido el privilegio de gobernar. Recuerda, Marrero, que solamente una persona gobernó 30 años. Y otra 22. Y otro 22. Medio siglo. Dos personas han medio dirigido siglo. este país por medio siglo. Doctor, hay muchas expectativas, a pesar de las normativas de distanciamiento social. Habrán grupos mañana celebrando estar 16 años fuera de regreso al poder. Han habido oraciones, ayuno, promesas, ha habido de todo en esta campaña electoral. Pero resulta el caso que esta es una transición un poco con algunas anomalías. Lo primero es que se va a sentar un precedente. El presidente saliente no va a asistir a la toma de posesión del presidente entrante. Eso no había pasado en muchos años de democracia, no había sucedido nunca. Pero es parte de hacer lo que nunca se ha hecho, que fue el eslogan del 2012 del presidente saliente. Eso nunca se había hecho, lo va a hacer y no va a ir a la toma de posesión. Otra cosa es las entregas aceleradas de proyectos. Yo mismo, antes de ayer, donde está ubicado el Curno, donde estaba el Curno, que era la UAS vieja en la ciudad de Mao, ahí están habilitando eso, pero no tiene ni puerta ni ventana. Eso le están echando una pequeña capa de cemento encima del plato, ¿verdad? A veces por la filtración y eso, tantos años abandonado, porque supuestamente va a operar ahí la regional de educación, pero eso está abandonado. No se sabe cuánto se gastó ahí en esta semana. No tiene puertas, no tiene ventanas, está la basura por rumbas. Sin embargo, ellos lo van a entregar, creo que esta tarde lo iban a entregar a la Comisión de Transición de la provincia de Valverde. Pero así, doctor, hay decenas de obras. Hay muchas expectativas en este nuevo ciclo que comienza con el PRM a la cabeza, el control del Congreso, mayoría de municipios, sobre todo municipios cabecera, el gobierno ejecutivo, o sea, el gobierno central en su poder. La gente espera sobre todas las cosas, como dice la palabra de Dios, doctor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
de justicia. Y nosotros esperamos que a este nuevo gobierno, que en este nuevo ciclo que comienza, la justicia sea su estandarte, que se le haga justicia a este pueblo. Doctor, generalmente se concentra la transición en materias económicas, de números. Cuánto gastaron, cómo subió la deuda externa, la deuda pública, pero hay un tema. En estos 16 años, ¿cuántas personas murieron por algún tipo de abuso de las autoridades? Personas que desaparecieron. Yo recuerdo hace algunos años un famoso secuestro que hubo en Nagua de un joven, y la gente incluso se burlaba en ese momento porque él supuestamente se escapó y logró dar parte a las autoridades y mataron varios secuestradores. Hubo un problema ahí de comunicación. Recuerdo que un canal lo estaban transmitiendo en vivo. Él decía que había abierto las esposas con las que lo tenían secuestrado con un palito. Algunos televidentes recordarán ese incidente. Esas son de las cosas que salpicaron estos 16 años ininterrumpidos que gobernó el Partido de la Liberación Dominicana. Pero pasaron otras cosas. Un ingeniero se suicidó en un baño de la OISOE, que gracias a Dios el nuevo presidente de la República ha anunciado que eso lo va a eliminar. Eso lo va a eliminar, y esperamos que muchas cosas queden eliminadas a partir de mañana, que a esta hora hayan personas ya, sus nombres escritos en alguna página, para que tengan que dar cuenta de lo que han hecho en estos 16 años. Han acabado o terminaron de prácticamente destrozar este país. Algunos se creían que la posición que ostentaban en algunos ministerios era una herencia que sus padres le habían dejado, era un don divino que Dios le había regalado y que nadie los podía. No, pues llegó el tiempo, porque todas las fechas se cumplen. Llegó el tiempo, y hoy es el preámbulo de ese día de transición tan esperado, 16 de agosto, en la República Dominicana. Muchas personas que han orado, otros que se han bañado hasta con bembeja de esa que se inventa, ¿verdad? Pero este pueblo espera que las nuevas autoridades le hagan justicia. Espera que las nuevas autoridades cumplan con lo prometido en campaña. Que esas promesas no se queden en el aire, porque el papel aguanta todo. Y muchos candidatos, lo hemos visto a lo largo de los años, van y firman un papel a una comunidad y luego se olvidan. Y aquí se juega mucho al tema de la papa caliente. Yo, que una vez me tocó pelar papa para ensaladas mixtas, recuerdo cómo es tomar una papa caliente en la mano, que uno no la quiere y la deja caer y vuelve y la agarra, y la deja caer y vuelve y la agarra. Entonces aquí nadie al final es responsable de nada. Y al final, si alguien es culpable, entonces culpan alguna ley que se hayan inventado ellos mismos en este ciclo de 16 años que han gobernado. Mencionaste algunos de los eventos que parecerían extraídos de una película de Netflix que han pasado en estos años de gobierno del PLD. Podemos recordar el caso de Quirinito. Quirinito se murió y hay hasta un acta de defunción y no se sabe qué se hizo, ni dónde está enterrado. El pueblo espera respuesta. Se robaron un avión, como si fuera a robarse un carro. O sea, robarse un avión, Marrero. Y no solo eso, doctor, no se han robado no solo un avión. De aquí han salido vuelos que nadie sabe a qué hora ni para dónde van, y lo agarran fuera de este país. Y entonces no salieron a la República Dominicana, y cuando aquí investigan, nadie dio la autorización, no tienen carta de vuelo, no tienen carta de ruta, nadie hizo nada, porque se juega a la papa caliente, porque nadie es responsable, y queremos queremos los dominicanos y dominicanas que se haga sentar un precedente,
que más que grandes estructuras que las necesitamos, sobre todo aquí necesitamos la presa, ¿verdad? Para que cree empleo y beneficie a los agricultores de esta provincia y de la zona de la línea noroeste. Pero más que todo, queremos que el nuevo gobierno sea el primero en dar ese paso agigantado en construir un país verdaderamente institucional, donde las instituciones estén por encima del hombre, donde por fin se termine con ese famoso refrán en la época de Trujillo, ¿verdad?, de que el jefe tiene la razón aunque no la tenga. Queremos que eso termine y le quedan horas a ese tipo de conceptos. Vamos a una pausa comercial, amables televidentes, ya volvemos con ustedes. En la provincia de Montecristi, la salud tiene un nombre. Grupo Médico San Antonio, en Atillo Palma. El doctor Johnny Gómez, junto a un grupo de médicos especialistas, ofrecen servicios de medicina interna, pediatría, cardiología, ginecología, gastroenterología, internamientos en cómodas habitaciones y todo tipo de cirugías. Grupo Médico San Antonio, en Atillo Palma. Servicio de emergencia a las 24 horas y nuestra farmacia anexa con todos los medicamentos. El doctor Johnny Gómez y el Grupo Médico San Antonio permanentemente siguen luchando por su salud. Llame al teléfono 809-572-9207. Si necesitas asistencia legal y técnica, póngase en manos de abogados confiables y expertos. Rojas y Pimentel, abogados y consultores. El doctor Eddie Rojas y la licenciada Analibe Pimentel, junto a un grupo de prestigiosos abogados, les esperan en Rojas y Pimentel, abogados y consultores. Somos expertos en materia de tierras y en todas las ramas del derecho. Estamos en nuestras modernas y confortables oficinas ubicadas en la avenida 30 de Mayo, edificio 11, primer nivel, urbanización Bellavista, en Castañuelas. Contáctenos llamando al 809-584-8844. Rojas y Pimentel, abogados y consultores. Grupo Médico Carlos J. Finlay. Tu salud y confianza están seguras en nuestras manos porque somos un gran equipo de prestigiosos profesionales ofreciéndote los servicios de internamientos y emergencias las 24 horas, ginecología y obstetricia, diabetología, pediatría, urología, radiografía y sonografía, ortopedia, medicina interna, laboratorio, cirugía general, servicio de ambulancia y aceptamos todos los seguros médicos. Grupo Médico Carlos J. Finlay. Visítanos en la calle Rafael Perelló número 25 en Montecristi con el teléfono 809-579-2644. El doctor Cabral y su equipo de profesionales le esperan para darle el mejor servicio en el Grupo Médico Carlos J. Finlay. Continuamos en su espacio diagnóstico social. Hemos visto una modalidad nueva que ha implementado el presidente electo, licenciado Luis Abinader Corona, y es que ha hecho una serie de pronunciamientos a través de Twitter y está usando esta plataforma para anunciar al país algunas de sus medidas, de sus designaciones. Y una de esas medidas que tomó el licenciado Luis Abinader es eliminar lo que es el FONPER, y lo hizo público en su cuenta de Twitter. FONPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente, publicó el licenciado Luis Abinader Corona. Esto ha generado innumerables casos de corrupción
En el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe el sector salud, que mucho lo necesitan. Muchos ciudadanos han aplaudido estas medidas, y no solamente el FONPER, también habló de eliminar el despacho de la primera dama, de pasar la CDEE, la Corporación Dominicana de Empresas de Electricidad Estatales, a lo que es el Ministerio de Energía y Minas. También habló de eliminar o pasar la función, mejor dicho, fusionar el SEA a bienes nacionales. Y otra institución que el presidente electo anunció que eliminaría es la OISOE. No solamente esas instituciones, nosotros creemos que en este país hay una serie de instituciones, consejos, direcciones, que solamente se prestan para el clientelismo político, y aplaudimos esas medidas. ¿Qué es el FONPER? El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que es una extensión de lo que fue la CREP, la Comisión de la Reforma de las Empresas Públicas, que se inició bajo la ley 141-97 en el año de 1997 en el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández Reina, con la misión y el propósito de reformar y capitalizar las empresas del Estado, como la CDE, el SEA, la Corporación de Fomento de Hoteles y una serie de instituciones que tenía el Estado, y pasaron esas instituciones a fusionarse con el capital privado, con el propósito de capitalizar esas empresas del Estado, y pasaron, por ende, muchas de ellas eran administradas por el capital privado. Es una de las manchas, es una de las críticas del gobierno de Leonel Fernández, porque ese proceso, y quien presidía ese consejo, esa comisión, es el actual ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, que aún lo defiende, donde todo el mundo sabe que eso fue un centro de corrupción, donde se vendieron al mejor postor, muchas veces por nada, los recursos del Estado, la inversión del Estado. Eso es el FONPER. El FONPER, quien lo ha presidido desde su inicio en el año de 2005, aunque se promulgó la ley 124.01 en el gobierno de Hipólito Mejía, donde se le daba una institucionalidad jurídica a esa institución dependiente del Estado y autónoma. Fue el actual director o presidente del MIS, el señor Rosa de Santiago, Fernando Rosa, quien devenga un salario actualmente de más de $500,000 de pesos, igualmente que la vicepresidenta. Esas instituciones que han manejado grandes recursos, incluso superiores a los recursos destinados a muchos ministerios, han servido como centro de corrupción. Y creemos y felicitamos esa decisión del presidente electo Luis Abinader de eliminar esa institución. Ahora bien, quiero recordarle también al presidente electo que en el año 2017, Farideh Raful, que fungía como diputada, sometió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, donde ella, a través de sus argumentos, apoyada por el PRM y por los diputados del PRM, por el bloque del PRM, por el bloque de legisladores del PRM, solicitaban la eliminación de 58 entidades gubernamentales, entre consejos, institutos y una serie de instituciones que solamente están para consumir gran parte
de los recursos del Estado, del presupuesto nacional del Estado. Así que, licenciado, no es solamente esas 4 entidades. Me imagino que ese proyecto de ley fue consensuado con el partido en el año 2017. Y ahora que Farideh Raful va a ser senadora, debería entonces retomar ese proyecto. ¿Qué usted opina, Daniel? Y continuar ese proceso de reforma que se necesita de lo que es el aparato gubernamental del Estado Dominicano. De hecho, el Estado Dominicano es uno de los estados más grandes de la región, más grande que Chile, más grande que Nicaragua, más grande que Costa Rica, más grande que Uruguay. Cuando hablo de grande, quiero decir en costo, en gasto, en lo que tiene que ver con los empleos de las instituciones públicas. Para solamente hacernos una idea, en el año 2009, el Estado Dominicano tenía una empleomanía de 357.995 empleados en sus nóminas, correspondiente solamente al Poder Ejecutivo, al gobierno central, aparte de las instituciones descentralizadas y autónomas. Para junio del año 2019, eso se duplicó, y en el año 2019, el Estado Dominicano tenía una empleomanía en sus nóminas de 634.407 empleados. Casi se duplicó, eso aparte, repito, de las instituciones descentralizadas, que también en el 2012 al 2019 sufrieron una elevación exponencial de los empleados, duplicándose de 160.000 empleados aproximadamente que tenían a 240.000 empleados. Entonces felicitamos esa actitud del licenciado Luis Abinader, porque creo yo que el Estado debe reducir gastos para poder enfrentar la crisis en que estamos. Esos empleados del Estado representaban, o se proyecta que representan para este año 2020 un gasto del 42% de los recursos extraordinarios que entrará el gobierno. Increíble. Eso aparte de los préstamos que hay que pagar. O sea, casi la mitad de los recursos del Estado se van en pago de las nóminas de los empleados del Estado. Pero que yo estoy seguro que si se revisa, no es cierto que toda esa gente son empleados del Estado. En estos 8 años de gobierno de Danilo Medina, donde más se ha incrementado en relación a los años anteriores, ese aumento, eso ahí hay botellas. No, ellos están en nómina, lo que ellos no trabajan. Hay muchos empleados que yo, de fuente segura sé de empleados que son removidos de su puesto por la diferencia interna que había dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y se removían de su puesto, entre comillas, se encarcelaban, pero seguían en nómina, siguen en nómina. Otro factor también es los empleados públicos, muchos de ellos servidores, ¿verdad?, los que ocupan cargos altos, elevados, que dirigen ciertas instituciones, salen muchas veces de ahí pensionados. Más sin embargo, un médico, un profesor o cualquier empleado, vamos a decirle de tercera categoría, de tercera, segunda categoría, tiene que durar 30 años para poderse pensionar. ¿Y por qué esa ley de pensiones no se le aplica aún a los funcionarios públicos? ¿Por qué por 4 años de usted ocupar un cargo público, de dirigir una institución del Estado, usted se tiene que pensionar con muchísimo dinero? Hay instituciones que uno no conoce su naturaleza, doctor. Por ejemplo, la gran ausente, la que ha brillado por su ausencia, ha sido la Cámara de Cuentas en este periodo de transición, porque la Cámara de Cuentas no dice nada, nadie sabe sus funciones realmente, porque no dicen nada. Se van un grupo de funcionarios que han manejado el presupuesto por años, por 8 años, entraron muchos de ellos prácticamente sin nada, y hoy
se dejan ver en algunos lugares públicos, bajando de un helicóptero. Solo hay que ir a ese helipuerto en Santo Domingo, en el Malecón, y usted ve ahí cada ciertos minutos, 10, 12 minutos, bajar un helicóptero, y es uno de esos funcionarios que no tenía un carro propio cuando llegó al Estado. Y entonces la Cámara de Cuentas no le pide nada, ni hace nada, ni han hecho nada. Y son de las cosas que tienen que cambiar en este país. Si la institucionalidad realmente, si el nuevo gobierno quiere satisfacer las necesidades de justicia de República Dominicana, de cada dominicano y cada dominicana, tiene que tratar de dar el primer paso en cuanto al tema de la institucionalidad. Empezar a crear un país verdaderamente institucional, donde la justicia realmente sea independiente, donde se termine ese relajo de archivar definitivamente los expedientes de algunos funcionarios que se han llenado los bolsillos, pero le han llenado los bolsillos a sus cuñados, a sus esposas, a sus compadres, a sus amigos, hasta a sus vecinos más cercanos. Eso no puede y no debe pasar en un país que está en vía de su desarrollo. Creo que los dominicanos tienen la oportunidad de reescribir su historia. Si nos ponemos a analizar la obra de gobierno de algunos estadistas recientes, por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer, quien se dedicó a construir obras de infraestructura, entre las cuales están las presas, una de las cosas buenas que se puede mencionar del doctor Joaquín Balaguer, que llenó el país de presas tan importantes y aún se necesitan más. Después vienen los gobiernos del PRD, que también se enfocaron en algunas reformas, y después llega el gobierno de Balaguer, quien continúa con su obra de infraestructura, porque estas personas que no han gobernado, con el ego de los Césares, del faraón, de los faraones de Egipto, donde querían inmortalizar su nombre a través de grandes obras de infraestructura, como las pirámides, los coliseos y esos grandes monumentos que persisten hoy en día. Creo que eso era lo que tenían en mente el doctor Joaquín Balaguer, el mismo Leonel Fernández, que transformó en obra de infraestructura, con los elevados, con los túneles, la ciudad de Santo Domingo. Danilo Medina igualmente inició un proyecto de construcción de escuelas, pero no ha mejorado mucho la calidad de la educación. Usted mencionó hace un momento, doctor, que en los últimos 16 años ha sido propio de una película, una serie de Netflix. Yo diría una serie de por lo menos 15 temporadas, no la han hecho todavía. Sweet, que es una de las más avanzadas, solo tiene 9 temporadas, pero lo que ha pasado en los últimos 16 años es para hacer una serie de por lo menos 15 temporadas, robos de aviones, vuelos que salen, lanchas que llegan, tucanos que no vuelan, cosas extrañas que han pasado en el Estado, expedientes que se desaparecen, aquel que se llevó 500 millones y después no aparece, y hay que archivarlo definitivamente cuando hay pruebas. Entonces, el licenciado Danilo Medina Sánchez, como decía, llenó el país, ha construido muchas escuelas, las cosas buenas también hay que mencionarlas. Inició un proyecto de reconstrucción de 54 hospitales a nivel nacional, que esas reconstrucciones han salido más caras que hacer los hospitales nuevos. Eso hay que mencionarlo. Ahora bien, creo que el gobierno, no soy quien para trazarles pauta o recomendar al gobierno entrante, que tiene sus grandes asesores políticos, ¿verdad? Luis Abinader, pero creo que debiera concentrarse en transformar este país desde el punto de vista de las instituciones. Creo que hay muchas obras de infraestructura que probablemente haya que hacer, pero creo que el país le agradecería más si llega por fin una ola de reforma, de transformación de las instituciones, donde las instituciones no dependan del hombre, sino que el hombre se sujete a las normas,
a la normativa, a las leyes de las instituciones. Ningún país del mundo, de los que hoy se menciona o participan de lo que es el desarrollo, que se llaman países desarrollados, se ha podido desarrollar en la base de un caudillo, de un individuo, de un gobierno presidencialista, que todo lo que pase en ese estado dependa de la voluntad de quien preside en ese momento el gobierno, tanto en el poder legislativo como judicial, porque no es un secreto para nadie que en nuestro país el presidente tiene su tentáculo, dirige, manipula por detrás del telón muchas decisiones de los poderes que se supone son poderes independientes. Para que una democracia se fortalezca, para que una democracia pueda crecer, debe respetarse la línea que divide cada poder. Creo que el mayor regalo que el gobierno entrante, que se instaurará a partir de mañana, 16 de agosto 2020, es devolverle a este país el sueño, el anhelo por el cual murieron tantos hombres desde la independencia, como la gran epopeya que fue la guerra de la Restauración. Si este gobierno cumple con el papel que ha sido llamado a juzgar en este momento histórico del desarrollo de esta nación, será recordado por muchos años, y muchos dominicanos le agradecerán ese importante aporte que necesitamos nosotros como nación, encauzarnos por el fortalecimiento de la institucionalidad aquí en República Dominicana. Mi pedido son dos cosas a las nuevas autoridades. Lo primero es que no reciban nada sin que ese funcionario lleve una declaración jurada de bienes. Que el pueblo sepa con cuánto entró al Estado y con cuánto se va. Y si tienen que quitarle eso, quitárselo y dejarle lo que se entiende que fue lo que se ganó, no lo que en tipo de soborno y marrullería consiguió. Esa es una cosa. Y la otra cosa es, este es un llamado a los políticos. Es un llamado a los políticos. Señores, no presionen tanto al presidente Luis Abinader, porque a veces llegan con buenas intenciones, doctor. A veces llegan con buenas intenciones, pero estos grupos regionales, estos tipos que creen que hay que tenerlo obligado en el Estado, que hay que darle obligado una dirección, un ministerio, un viceministerio. No, eso tiene que terminar. No lo presionen, no lo presionen. Dejen que haga su trabajo, porque lo elegimos para eso. Lo elegimos para que haya un cambio en las políticas públicas, un cambio de rumbo, un cambio de pensamiento en el manejo de los fondos. Pero si ya desde ahora empiezan a presionarlo, no porque yo tengo 100 votos y a mí hay que darme tal cosa, no porque yo tengo 20 votos y hay que darme tal cosa, entonces van a forzar al presidente, el nuevo presidente de la República, a que lo haga mal. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y es un llamado que le hago a los que han hecho oficio político, los que han ejercido la política, los que trabajaron. Usted espera un cambio, todos los dominicanos y dominicanas esperamos un cambio, pero no podemos forzar y crear un ambiente de insatisfacción con apenas horas para que culmine la transición. No podemos hacer eso. Si usted hace eso, usted no es un patriota. Usted quiere vivir de la política. Usted quiere lucrarse con la política. Porque al que hace eso, lo que quiere es obtener dinero. ¿Verdad? El que hace eso. No, usted trabajó, usted luchó, usted aportó para que haya un cambio en este país. Sobre todo que ese cambio venga con justicia real. Venga con un concepto, como decía el doctor hace un momento, de institucionalidad realmente. Pero si usted desde ahora empieza a presionar que a mí hay que darme esto, que a mí hay que darme aquello, porque yo soy fulano de tal, perencejo, sutanejo, entonces este país, lamentablemente, por bien que lo quiera hacer el nuevo presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, va a terminar haciéndolo mal, como ha pasado en la historia reciente. Entonces no podemos caer ahí. El Estado, con perdón doctor, ya con esto termino,
El Estado no es, mi querido televidente, no es una herencia que un padre bondadoso le regaló a un grupo. No, eso no es el Estado. El que va al Estado debe ir con intenciones de servir, de ayudar, y ayudando a la comunidad, de paso ayuda al presidente de turno. Pero cuando usted está en un lugar y solamente quiere usted controlar todo, quiere que todo pase por la mano suya, que usted se siente un patriarca, usted se siente un jerarca, entonces con usted hacerlo mal, el odio que usted genera en su comunidad, entonces se le transmite al presidente de turno, doctor. La gran expectativa para mañana se centra en uno de los discursos más vendidos del PRM cuando estaba en la oposición, que tiene que ver con establecer una justicia independiente, un ministerio público independiente. O sea que hasta ahora no se ha anunciado el nuevo procurador fiscal general de la República. Creo que esa es la gran expectativa del pueblo dominicano. Quiera Dios que realmente sea así, que se le haga justicia a lo de abajo, pero que también se le haga justicia a lo de arriba. Feliz resto de la tarde y fin de semana. Dios le bendiga y hasta la próxima, hasta una entrega más de su espacio, su programa Diagnóstico Social. Bendiciones.